¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comenzamos con todas las voces. Viviana. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Ya les anticipaba Marcelo Irachet, es un tema que nos cruza a todos. Sí. Está en el debate político desde ya, también en los sectores de empresarios, de trabajadores, en la academia. El asunto de la seguridad social. No es la primera vez que lo tratamos. Obviamente no será la última, que lo haremos también. No, me parece que no. Hay un punto por allí y está bueno para arrancar el debate y es si estamos todos de acuerdo que necesitamos una reforma, ¿no? Bueno, porque claro. también estuvo trabajando la comisión, ustedes saben, integrada por varios actores sociales, políticos y demás, y allí no hubo un consenso en el punto de arranque, pero sí parece haber consenso en que se necesita una reforma. Sí, pero fíjate, creo que la última vez que estuvimos con Rodolfo Saldain, que es uno de nuestros invitados hoy, hablábamos de la necesidad de no simplificar, de no jibarizar una reforma profunda, importante, que además nos va a demandar de aquí a unos cuantos años muchos ajustes aún. Y decíamos, no simplifiquemos el debate en la edad de retiro. Sin embargo, se termina transformando esa posibilidad de extender los años de trabajo en el centro del debate, por lo menos en estas horas. Totalmente. Presentabas a uno de nuestros invitados, Saldain. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto de estar con ustedes. Y también nos acompaña hoy Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias por el material que trajo a cada uno de los panelistas. Es verdad. Y de los integrantes del equipo. ¿Qué trae acá, Ramón? Brevísimo. Bueno, ahí hay un libro que cuenta la historia de la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Ajá. Hay un manual que es un manual sobre derechos y obligaciones en seguridad social, que es la tercera edición que publicamos como representación de los trabajadores. Sí. Tenemos la resolución del último congreso del PCNT, que fue aprobada por unanimidad. Ese es un resumen de la resolución. Y bueno, la resolución del secretariado que se hizo público en el día de hoy. Notable. Le pasamos el aviso. Sí, bueno, muchísimas gracias. Pero en agradecimiento a su gesto que retribuimos precisamente con este destaque. Nos vamos a este informe que abrirá el debate esta noche en Todas las Voces. El anteproyecto de la reforma de la seguridad social tiene 307 artículos e incluye a todas las cajas. En caso de ser aprobada, la reforma se implementará en un lapso de 20 años, durante los que se irá consolidando el sistema nuevo mientras se va desactivando el viejo. El texto establece que quienes tienen hoy menos de 51 años pasarán a jubilarse con un mínimo de 65 años, mientras que se prevé una transición para los nacidos entre 1967 y 1971. Para los trabajadores rurales y de la construcción se mantienen los 60 años por ser trabajos de alta exigencia. El anteproyecto propone tomar en cuenta los mejores 25 años del trabajador para calcular la jubilación. La tasa de reemplazo se mantiene y aumenta 1.5% por año adicional de trabajo desde los 65 años. El texto crea un suplemento solidario que apunta a aumentar las jubilaciones más bajas. El suplemento varía según la jubilación de cada uno. Cuanto menor es la jubilación, mayor es el suplemento que la persona recibe. Lo van a recibir todos los que tienen una jubilación de hasta 52.000 pesos. En la propuesta se mantiene el sistema mixto, es decir, a las AFAPs. Para ellas, establece un procedimiento de licitación por precios para asignar nuevos aportantes y se dispone la creación de otros instrumentos donde pueden invertir. De hecho, se las habilita a invertir en el exterior. Por otra parte, se crea la agencia reguladora que fiscalizará a las entidades involucradas en el sistema previsional. Será un servicio descentralizado con funcionarios en comisión. Con la implementación de esta reforma, las transferencias de rentas generales pasarían de 1.7% a 1.4% del PBI y el costo del sistema pasaría de 11% a 8% del PBI. Bueno, y queremos saludar a Eduardo Brenta, que nos está mirando desde la casa hoy. Sí, hoy no nos acompaña acá en el piso. Ha tomado una decisión, Eduardo, y es tratar de evitar en este momento, en esta circunstancia, el debate presentándose aquí en Todas las Voces, en atención a que el Frente Amplio, vamos a tener seguramente lo que dijo Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, hace algunos minutos, el Frente Amplio ha nombrado a una comisión de especialistas que van a considerar el asunto en profundidad. Dijo Pereira, no vamos a opinar sobre titulares, no vamos a opinar a golpe de Twitter, vamos a estudiarlo con la seriedad que el tema merece, por eso Eduardo ha preferido no estar hoy con nosotros.
Vamos a ver si arrancamos con un consenso, y es si las 5 personas que están acá en piso están de acuerdo que necesitamos una reforma de la seguridad social. Si ahí hay consenso, empezamos a discutir qué tipo de reforma queremos. Pero los 5 están de acuerdo en que se necesita una reforma de la seguridad social. ¿Sí? Levante la mano. ¿Todos de acuerdo? ¿O no? Sí. Todos de acuerdo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tipo de reforma queremos? Vamos a ese punto. Y hay un anteproyecto que está presentado, en el que, bueno, usted trabajó mucho online. ¿Se quedó conforme? ¿Y cuál es el espíritu? Un poco lo intentamos poner en el informe, pero quizás hay algunos aspectos que le guste destacar. El informe es bien representativo, hay mucho más que se puede decir. Pero yendo concretamente a la pregunta, yo quedé realmente muy satisfecho con el trabajo hecho durante estos 2 años. Se logró un producto que realmente, desde mi perspectiva, supera lo que era la expectativa al comenzar. Allí trabajó un grupo en total tal vez de unos 50 profesionales, la mayoría funcionarios públicos, de los cuales no tenemos idea su simpatía política. Eso lo hablábamos con Pereira el otro día, cuando con el presidente de la República le fuimos a entregar el anteproyecto. Creo que eso es una virtud del país. Seguramente Ramón está de acuerdo conmigo, que con el personal del BPS, por ejemplo, que trabajamos, todos confiamos en ellos, son los mismos que han trabajado siempre. Es decir, realmente creo que eso es un punto muy sólido en el Uruguay. Hay una serie de atributos o características que tiene que tener la reforma. Mantener las cosas muy buenas que tiene nuestro sistema en cobertura, en adecuación del nivel de beneficios, aunque sabemos que nunca es suficiente, pero bueno, los niveles de beneficios en el Uruguay están algo por encima de la media de la OCDE, que son los países de mayor desarrollo relativo. Tenemos niveles de pobreza en la vejez muy pequeños, tipo 2%. Si lo comparamos con niños y jóvenes, es 10 veces más en la juventud y en la niñez. Esos atributos hay que mantenerlos. Para eso, el gran desafío es cómo lograr darle sostenibilidad en el largo plazo a un sistema que está camino a poner una enorme mochila sobre los jóvenes y sobre grupos cada vez más chicos de población. La población en el Uruguay decrece, eso ya lo hemos hablado mucho, últimamente además se ha conocido la información de las Naciones Unidas. Entonces el desafío es lograr un sistema justo, igualitario, equitativo, que incluso mejore beneficios para los sectores de menores ingresos en un contexto como el que hablamos. Por lo tanto, nosotros hemos ido por un diseño que se caracteriza por algunos principios que están en el artículo 2 del anteproyecto, reconociendo que es un derecho humano fundamental, el principio de igualdad, que no implica no reconocer diferencias, pero vamos yendo hacia un régimen, a un sistema previsional común para todos los uruguayos, y con un componente de solidaridad social realmente muy potente, como creo que no ha habido antes y del cual seguramente podremos hablar. Ramón Ruiz. Yo voy a fundamentar mi voto a favor de que es necesaria una reforma, ¿no? Porque creo que desde el año 1996 los trabajadores hemos estado reclamando una reforma estructural de la seguridad social y para nosotros es necesaria una reforma. Por supuesto que el hecho de que haya un consenso sobre la necesidad de reformar no quiere decir que todos estemos de acuerdo de cuál es el camino. Claro. Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para brindar insumos que ayuden al debate que se va a dar seguramente en las próximas semanas. Una de las cosas que nosotros entendemos es que lo que inspiró, lo que motivó al actual gobierno a instalar una comisión de expertos para discutir algunos aspectos, no todos, del sistema de seguridad social, más centrado en lo pensionario, en lo jubilatorio, es la sostenibilidad del sistema. Nosotros entendemos que esa preocupación por darle viabilidad en el mediano y largo plazo al sistema de seguridad social es justamente una preocupación por cuánto esfuerzo pone el Estado para financiar la seguridad social. Por lo tanto, entendemos que como una cosa prioritaria debería estar planteado el tema del financiamiento de la seguridad social. Ahí es donde ustedes mencionan, ¿usted está en un todo de acuerdo con esta comunicación del PIT-CNT de hoy? Por supuesto. Allí es donde ustedes mencionan, en esa fuente posible de financiamiento,
que no se restrinja al sistema de jubilaciones, sino que también grave el capital y grave la riqueza. Sí, sí, porque nosotros entendemos de que hay sectores de alta capacidad contributiva que todavía pueden aportar algo, a un poco más, para la seguridad social. Pero además hay sectores que están exonerados de aporte patronal. Esos sectores deberíamos evaluar esas exoneraciones y ver de qué manera esos sectores que hoy no pagan nada para la seguridad social, o por lo menos de aporte patronal, deberían aportarlo. Y por otro lado tenemos también algunas inequidades desde el punto de vista de la tributación, por ejemplo en el sector rural, que por cada peso que aporta recibe 3 de la seguridad social. Entonces, ni qué hablar de que hay 340.000 personas que están en la informalidad, que están desprotegidas de la seguridad social y que además, si estuvieran registradas, serían también fuentes de financiamiento para la seguridad social, y ni que hablar de la evasión. Hace pocas semanas el Banco Interamericano del Desarrollo informó que en el transporte de carga por año, como mínimo, hay una evasión de 120 millones de dólares por año solamente en el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, hay tela para cortar si hablamos de cómo financiar la seguridad social antes de dar otras discusiones que también estamos dispuestos a dar, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a suceder esta noche? Hay un sondeo en las redes sociales de Todas las Voces, particularmente en nuestra cuenta de Twitter, @todalasvoces4. Y les estamos preguntando, hoy analizamos el anteproyecto de reforma de la seguridad social. ¿Está de acuerdo con elevar a 65 años la edad de retiro? Sí o no, los invitamos a votar y compartimos los resultados en un ratito. Bueno, y uno de los puntos que maneja el PIT-CNT en esta declaración es que el presidente de la República incumple su promesa de no aumentar la edad mínima de retiro para quienes ya se encuentran trabajando. Las principales medidas recaen negativamente sobre los derechos, beneficios y prestaciones de los trabajadores. Laura. Bueno, yo creo en primer lugar que esta reforma de la seguridad social no solamente es necesaria, sino que se volvió urgente. Y me parece que a la solución que se llegó es una solución que incluye un gran diálogo social sin precedentes en el país, porque fueron 2 años de reuniones con trabajadores, jubilados, universidades, partidos políticos, técnicos, todo el mundo contribuyó. Y se llegó a una solución de un sistema que se plantea gradual, sostenible y solidario. Gradual porque ese aumento de la edad de jubilación que ustedes planteaban no es que sea de golpe, sino que recién en 2035 se terminaría de hacer que la población empiece a jubilarse a mayor edad, como está planteado. Sostenible porque permite que el sistema sea financiado sin problemas e inconvenientes. Y solidario porque plantea que todos los uruguayos tengan las mismas posibilidades de acceder a un régimen de jubilación mixto, por BPS y con una cuenta de ahorro individual. Y a mí me sorprende lo que dice esa parte del comunicado, Daniel, que tú comentabas respecto a los dichos del presidente de la República, porque hay algo muy importante acá. Cuando el presidente de la República, antes de asumir, se expresa sobre el sistema de seguridad social, lo hace en base a los números que el mismo Banco de Previsión Social había presentado en un informe en el año 2016. Esos números que había presentado el Banco de Previsión Social indicaban que el gasto actual, el gasto que tenemos hoy en jubilaciones y pensiones, era un nivel de gasto que se iba a alcanzar en el año 2060. Es decir, estaba mal calculado, lamentablemente. Entonces, claro, si el gasto que tenemos hoy era el que se iba a alcanzar en 2060, en ese contexto no era ni urgente ni necesaria la reforma. La comisión de técnicos comenzó a estudiar el tema, elaboró todos los números, los retesteó y hoy estamos con un nivel de gasto de jubilaciones y pensiones que equivale a 11 puntos del PBI, que era lo que supuestamente se iba a llegar a 2060. Y por eso es que la reforma es necesaria y urgente. Bien. Pancho Fay. Bueno, yo leí las 172 páginas para venir a este programa del proyecto que se presentó y quiero decir algo muy subjetivo que es lo siguiente. Yo he leído muchas cosas a lo largo de mi vida y pocas veces leí un proyecto tan amplio, tan profundo, tan estudiado, tan evidentemente trabajado por varias personas, especialistas
muchas de ellas notoriamente en la materia que se está trabajando legislativamente en este anteproyecto, en cuanto a lo que es políticas públicas para el país. Es decir, es un proyecto llamativamente bien hecho. Lo dejarías ahí, porque en definitiva, viste que se menciona, aquí está el proyecto, que es abierto. Y ahora iba a ir a la segunda parte, que es esto eso por un lado, es decir, el fondo del asunto. Y quiero destacarlo seriamente. O sea, para que los países funcionen bien, se desarrollen y tal, se precisa que los técnicos, que las élites, que la gente que piense, que sabe, se involucre y haga buenas cosas, buenos productos de calidad en políticas públicas. Eso uno. Dos, la forma política en la que se está tratando este asunto también es muy seria y habla muy bien del Uruguay. Es decir, es un proyecto que envía al Poder Ejecutivo, primero lo abre a los partidos de la coalición de gobierno, luego lo abre al principal partido político en votación del año 2019, que es el partido de oposición, que es el Frente Amplio, y en ese sentido se los pone arriba de la mesa para decir, debatan, discutan. Incluso hay partes del proyecto, que Saldain lo sabrá bien, bueno, todos, que dice, todavía falta discutir tal cual cosa, por tanto lo dejamos así y veremos cuáles son las propuestas que nos llegan. ¿A qué voy? A que está abierto justamente ese diálogo, y eso es muy positivo. Es decir, acá no hay imposiciones, autoritarismos, neoliberalismo, impuestos de Washington, todas esas pavadas, no hay nada de eso. Hay un gran trabajo abierto a que se discuta ¿con quién? Con el sistema político, con los partidos políticos que son los representantes del pueblo. Y creo que eso también es muy importante para ir hacia adelante en una reforma que notoriamente es importante, es necesaria, está pensada en el largo plazo. ¿Solo el sistema político, Pancho? No, antes, previamente, obviamente, como decía Laura, se consultó a muchísima gente. Y se va a seguir consultando en las comisiones respectivas, me imagino, en el Parlamento, a muchísimos actores que están involucrados en el asunto. Acá no es una cosa en donde solo habla el sistema político. Pero hay que reconocerle al presidente y al sistema político en sí que se le da el protagonismo al sistema político. Pero no es casual, no es arbitrario, es porque son los representantes del pueblo. Y eso es muy importante. Vale recordar también lo que pasó en otros países cuando se plantearon reformas a la seguridad social, ¿no? Son temas que efectivamente generan mucho debate, mucha movilización. Francia, aquí en la región también tuvimos, o sea... Lo del costo político. Bueno, el costo político. Y más también teniendo en cuenta de que 2024 está cerca, ¿no? Astori creo que fue que dijo, estas cuestiones se hacen en el primer año de gobierno o no se hacen, porque ese reojo a la próxima elección es inevitable también. Fernando. Respecto a esto último, me parece que hay como una... es interesante y es arriesgado, me parece, pero también a la vez me parece que es intentar cumplir algo que venía en el plan de gobierno, digamos, ¿no? O sea, es verdad que se presenta tarde dentro del periodo, pero me parece que eso es un problema si se sigue pensando que este es un problema de gobierno y no un problema... De Estado, de política de Estado, como a vos te gusta. Pero perdón que me repita, pero si hay pocos casos que son tan evidentemente una cuestión de Estado como una reforma de la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Porque quien sea que gobierne en el siguiente periodo se va a encontrar con dos escenarios posibles. O una reforma que se va a estar procesando o un sistema que tiene todos los problemas que todo el mundo sabe que están. Es decir, me parece que es indispensable que se plantee, de acuerdo con Laura, que se volvió urgente, pero me parece también que de alguna forma testea esa capacidad que yo siempre planteo y que siempre me quejo, mejor dicho, más que planteo, de necesidad de pensar las cosas en el mediano y largo plazo. Coincido en que el proyecto me parece un proyecto, ya desde que habíamos habíamos visto el material de trabajo, que desde mi formación me resultó mucho más agradable leer que este anteproyecto de ley, lo confieso. Ya había una idea como muy profunda y global, que creo que está en sintonía con algunos de los procesos que han ocurrido en otros países. Saldain, a veces uno quiere tomar distancia de esa mirada fatalista, ¿no? ¿A qué pasa si esto no se aprueba? Pero en definitiva también es un dato. ¿Qué sucede si...? Porque venimos arrastrando esta especie de consenso que aquí también apreciamos hace muchos años. Y la pelota, como se dice vulgarmente, se sigue tirando para adelante. Y sí, creo que es hora de aprovechar que tenemos una iniciativa que tiene suficiente vigor político para tomar en este momento, que seguramente al presidente muchos le dijeron que no era buena idea entrar en esto. Sí. Y realmente creo que no es solo el tema financiero, no es solo el tema sustentabilidad, sino que el sistema que teníamos o que tenemos hoy es particularmente injusto.
Esa es una de las características más fuertes que tiene ese sistema. Pensémoslo, por ejemplo, en la posibilidad de trabajar de las personas mayores. Es decir, en este sistema defendemos realmente con mucha, digamos, fuerza la idea de la libertad de trabajo de las personas mayores. Que todo el que quiera puede trabajar. Hoy día lo pueden hacer solo empleados públicos, militares, policías. ¿Por qué alguien que tiene ganas y energía pierde la jubilación, sino el que se pone a trabajar para jubilarse? Pero ¿por qué? Eso es un anacronismo, no tiene sentido. Es decir, por otro lado, los aportes que hacía Ramón, los hemos contemplado, pero no con cambio normativo propiamente. Rurales, por ejemplo. Está el artículo 272 del anteproyecto que crea una comisión especial para analizar esa preocupación. 90 días le da. Sí, ¿y por qué no lo tomamos acá? Porque hay que estudiar los diferentes sectores productivos. Es decir, hoy tenemos un sistema que requiere, sin duda, una revisión, ofrece mucha oportunidad para mejorarlo, pero no es para hacerlo a la apurada, ni ignorando lo que es el sector tambero, lo que son otros sectores, etc. O sea, no es lo mismo ser un floricultor que ser un horticultor, que ser un explotador intensivo. Entonces, es decir, en las exoneraciones, el otro artículo, el que sigue, el 273, plantea lo mismo. Revisémoslas. Hay algunas exoneraciones que no tienen realmente sentido. Es decir, eso hay que hacerlo. Ahora, eso no obsta la reforma, claramente, porque en verdad el punto no es tanto el de financiamiento, sino el nivel del gasto. El tamaño del ingreso nacional, la porción del ingreso nacional que se está destinando y que se va a destinar a este tema. Ese 11% que mencionaba el agua. Claro, creo que digamos, es demasiado porque vamos camino al 14% e incluso más, con una población económica en edad de trabajar que es cada vez más chica. Por lo tanto, es un desafío realmente muy grande. El tema de los 65 años, ¿no? Y también ahí la exclusión, digamos, del sector de los trabajadores rurales y de la construcción. ¿Cómo se llega a la exclusión de estos dos y cómo se define, digamos, que sean particularmente estos dos sectores? Bien, el tema ha sido muy estudiado por la OIT, tiene un trabajo específico del año 2010, no es un trabajo actual, pero realmente son dos sectores que por las características de su actividad al aire libre, exposición a diferentes elementos, requieren o siempre hemos dicho que tiene que tener un tratamiento especial. Sí, y el proyecto no cierra a esos dos, deja abierto a otros, correcto. Eso es importante. Puede haber otros, naturalmente hay otros. Ya hace unos días me llamó el presidente del sindicato de ACE, es decir, de la salud. De la salud, claro. Es decir, para decir, bueno, y en la situación nuestra, es decir, bueno, el proyecto deja abierta una vía, se pueden presentar, hay que fundamentar, tiene que haber estudios, hay que definirlo. Es decir, realmente es posible ir a algo más fino, más que no sea algo a rajatabla, como no lo es. Es decir, esta no es una suba de la edad jubilatoria al barrer, es realmente un ajuste para algunos sectores, muchos podemos trabajar. Bueno, yo estoy cumpliendo 65 años en unos días, sigo activo, es decir, seguramente hay varios en la audiencia de categoría similar, pero no es lo mismo que un obrero de la construcción que está trabajando al aire libre. Y, ojo, la tecnología también. Porque, por ejemplo, parte de mi familia es vinculada al medio rural, es decir, los mayores trabajaban arriba de un tractor, al rayo del sol y del agua. Hoy día probablemente es en una cabina con aire acondicionado, con música, con un refresco, etcétera, etcétera. Es decir, ese es un tema que hay que considerarlo. Bien, Ramón, ¿les parecía pertinente en estas circunstancias volver a insistir? Digo volver a insistir porque es algo reiterado a lo largo de los años, con la supresión de las AFAP. ¿Ustedes entienden que en este marco debe volver a plantearse que las AFAP desaparezcan? Daniel, si me permite, yo tengo que decir algo sobre lo anterior. Sí. No sabía que se podía interrumpir porque de repente podía haber... Tranquilamente, con respeto. Interrumpido, pero no quise por respeto al uso de la palabra, por lo menos... Pero de ahora en adelante ya... Bueno, adelante. Ya te quedó el entrenamiento. Bueno, derecho de piso hay que pagar. Pero realmente no sé cuáles eran los números que tenía el presidente cuando dijo eso. Los que publicó el BPS en 2016. Manejó que había habido una reforma paramétrica en el 2008, que eso había acelerado algunas dificultades para el sistema. O sea, tenía información. Nosotros realmente creemos que cualquier persona que hubiese dicho lo que dijo el presidente
yo hubiese estado de acuerdo. No porque lo haya dicho el actual presidente de la República, pero dijo, no le voy a alterar la edad de retiro a los que hoy están trabajando. Le voy a dar estímulos para que sigan trabajando voluntariamente, para que posterguen su edad de retiro y se jubilen con una mejor jubilación. No era necesario para el presidente de la República aumentar la edad de retiro. Y lo dijo claramente. Bueno, pero es que el BPS Pero no de ponía todas los maneras, números que si tenía querés, que de todas poner. maneras, lo que digo Ramón, es que te no puedo es que sea compartir. urgente, como decía en ese momento, pero si hay que hablar de urgencias, empecemos por las cosas que son prioritarias. Pero le consta el Pero error, perdón, Ramón, le consta el claro, error. quizás sea bueno aclarar. Es una proyección que publicó el BPS, es oficial, se puede buscar. La publicó en el año 2016, fue la última cifra oficial que hubo Pero antes. estábamos en el 2019, pero agosto del 2019. última Y cifra 23 de agosto Ramón, del 2019. Sería bueno que nos escuchemos. No, pero te digo... Última cifra oficial que estimaba el BPS decía que el peso de lo que íbamos a gastar en jubilaciones y pensiones iba a ser del 9% del PBI en el año 2065. La realidad es que hoy es del 11% del PBI. Es decir, había errores de cálculo, digamos, Bueno, se puede decir hasta groseros, ¿no? Permitime, pero es a ver una realidad, si está puedo publicado. finalizar Sí. si puedo finalizar por lo menos lo que quiero transmitirle al que nos está escuchando, porque Claro. yo sé que en este panel creo que no voy a convencer a alguno de los panelistas ni no creo que acá sea el debate que vamos a tener que dar, porque hay que darlo pero con la ¿sabe qué, ciudadanía. Ramón, me permite Sí. simplemente por una precisión. Aquí a veces se dan las cuestiones en blanco y negro. Es decir, ¿hubo o no hubo error? Efectivamente, Yo digo error que el existió. error fue del presidente de la República. No del entonces, BPS, no de los datos. de tomar una cifra del 2016 para hacer una afirmación el 23 de agosto del 2019. Porque las cifras seguían siendo las mismas. Y bueno, no, pero tendría que haber tenido información más actualizada para asegurar categóricamente que él no le iba a aumentar la edad de retiro, porque la gente estaba tomando decisiones en Pero ese Ramón, momento. ¿no te parece que el Pero de gobierno todas maneras, tendría que haber publicado sigo con otras información cosas. Por ejemplo, en el actualizada? informe, El gobierno de esa y época. lo acaba de decir también Rodolfo, se habla del sector de la construcción y el sector rural, pero no es el sector, es por puesto de trabajo. Y un trabajador que es menor de 45 años, en esta etapa no está comprendido y además ese trabajador tiene que tener por lo menos 20 años en ese sector de actividad y 8 de esos 20 años tienen que ser en los últimos 10. O sea que no es que el sector de la construcción y el sector rural quedan afuera del proyecto, digamos, de extender la edad de retiro, ¿no? O sea, no está planteado de esa manera ni articulado. Nosotros lo hablamos con la producción, le dijimos que no estábamos en condiciones de discutir el contenido del proyecto, porque Rodolfo, luego que presentó el informe de las recomendaciones, estuvo 8 meses trabajando con un grupo de aproximadamente 12 personas, la mitad de ellos abogados, la otra mitad de distintas disciplinas, y digo, nosotros los recibimos el viernes a las 12 del mediodía, y en estas horas es imposible que nosotros podamos discutir de igual a igual con Rodolfo, que antes de estos 8 meses hubo 2 años prácticamente para ver qué hacíamos con la aportación del sector rural. Súper responsable eso. Para ver qué hacíamos con la aportación del sector rural, qué hacíamos con las exoneraciones. O sea, hubo tiempo, no es que empezó ahora esta discusión. No. Y formar una comisión para ver qué hacemos con algo que me parece que es importante para el financiamiento de la seguridad social, además de las inequidades, además de algunas otras preocupaciones del sistema, me parece que hubo tiempo suficiente no para formar una comisión para estudiar este tema. Rodolfo. Sí, 2 cositas muy rápido para poder después ir a la sustancia, ¿verdad? Y del conjunto de temas que hay en el anteproyecto. Probablemente no hubo errores de cálculo del banco, de los servicios técnicos del banco. Yo creo que no los hubo. Lo que hubo fue que cambió la realidad. Entonces la realidad fue por otro camino. Y allí, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, no hay una rutina de revisión de esas proyecciones, porque no hay una metodología, digamos, establecida por lo que ahora nosotros estamos proponiendo, una agencia reguladora.
que realmente tiene que pautar, ahora ya lo hemos definido, ¿verdad? Lo hemos conversado en el anteproyecto. Bueno, cada 2 años tiene que haber una estimación nueva de hacia dónde está yendo el país. Y mucho más cuando eso implica que hay un cambio de trayectoria, de tendencia. Gracias. Ahora, también, sobre lo último que decía Ramón, creo que vale la pena tener presente la experiencia, ¿verdad? Hay que aprender lecciones. Realmente hay que ver el puesto de trabajo, construcción, rural, y no la industria en su conjunto. Es decir, probablemente tú no estabas en el banco, llevas pero hay mucho que tiempo. transmitirlo de esa manera, Claro. porque si no se dice sector de No, la claro, construcción es queda así, fuera, es así. en la transmisión, en la información, Sí. creo que hay que tener cuidado de cómo lo ¿Cuál transmitimos. era, por ejemplo, la situación de la industria del vidrio? ¿Tá? La fábrica, en la calle Comercio, todos conocimos. Es decir, hasta el abogado llevaba la bonificación como si estuviera expuesto al polvo sílice, ¿verdad? Está bien. Yo Es decir, señalé solamente por la eso hay la que ver cuál información. es el puesto de trabajo, eso es lo relevante. A mí me parece muy responsable que se vayan a tomar el tiempo para analizar el proyecto más en profundidad. Me sorprende que hayan emitido un comunicado sin que eso se haya hecho. Por eso a mí me sorprendió el Me gustaría que comunicado. lo leyeras con cuidado. Sí, claro, nos y lo en el trajiste, lo comunicado tenemos no estamos aquí. hablando del contenido, sino de otros aspectos. Por ejemplo, estamos hablando de cosas que no están en el proyecto porque nosotros tenemos una visión diferente al camino que decidió el Poder Por eso. Ejecutivo cuando definió... Hubo un pronunciamiento de parte de ustedes ya. Hubo un pronunciamiento, Ajá. pero ahora que se presenta un proyecto, porque hasta ahora eran recomendaciones que no eran vinculantes, que fueron redactadas por técnicos que actuaron a título personal, y esto lo dijeron los técnicos en la comisión de expertos. Entonces, no había una propuesta que no tengo claro si es del gobierno o es del presidente de la República. Bueno, no es pero, poca cosa, ¿no? Pero de todas maneras, pero está Presidente de la bien, República. pero está bien. Lo que no estoy cuestionando eso, estoy diciendo que el mismo presidente de la República que presentó esto, está planteando una cosa antes de las elecciones, lo dije recién, y no está cumpliendo con su promesa. Me parece que por otro lado te estás, también decimos... enfocando bueno, mucho... no, pero a ver, si me permitís, porque justo te estaba permito, pero haciendo déjame uso de terminar. la Te palabra. permito, pero déjame terminar. No, bueno, entonces no me permitís. Pero digo, lo que nosotros queremos en ese documento es expresar cuál es nuestra posición sobre el tema, no sobre el articulado de la ley. Y nuestra posición es que tendría que haber sido una propuesta con diálogo, integral, que tuviera otros componentes, no solamente el jubilatorio, por ejemplo, la infancia, la discapacidad y los cuidados. Fernando, después voy contigo. Dale. No, yo la impresión que tengo es que entonces, por lo que entiendo, lo que querían es una reforma sobre otro asunto que no es exactamente la seguridad social. O sea, es de alguna forma el tipo de reforma que plantea el PIT-CNT es otra cosa distinta. Yo pensé que veníamos a hablar... No, pero sobre la discapacidad el proyecto habla. No, pero por eso, aparte- pero quiero decir, pensé que veníamos a hablar sobre el anteproyecto en particular. Yo entiendo, dentro de las cosas que plantea el PIT-CNT, por ejemplo, dice, esto no es una reforma de la seguridad social, sino que se restringe el sistema de jubilaciones y pensiones. Bueno, yo entiendo que eso es una declaración fuerte. Pero hay instancias de un anteproyecto, claramente. Claro. Entonces, Claramente. de alguna forma sí se está juzgando lo que está dentro del anteproyecto. Exacto. O sea que Bueno, no es tan cierto que no se esté Eso es- opinando sobre eso el es anteproyecto. a lo que hay iba, algunas que la cuestiones que también declaración son parece ideológicas, ¿no? apresurada. El tema Bueno, AFAP, el tema caja Digo, militar, pero- más allá del Digo, anteproyecto. pero sin ir más lejos, me parece que la decisión del Frente Amplio de decir, y que la decisión del bueno Eduardo de no venir, hoy es una forma de decir, bueno, me quiero hacer cargo en todo el tamaño que tiene este asunto que estamos tratando y me llamo a silencio hasta no tener un análisis. Que aparte hay una parte que es importante en todo esto, hay una parte que es técnica, hay una parte que es política y que es la parte que estamos discutiendo acá y que seguramente se va a discutir en el Parlamento. Pero hay una parte que es técnica. Yo leí tanto el material previo como el anteproyecto y hay zonas del texto que me superan técnicamente. Sí, sí. Y hice una facultad y todo, digo, pero no es que no tiene un aspecto técnico que debería ser sujeto de debate también entre técnicos. Sí, y yo creo que lo que no se puede negar es el diálogo social que hubo. Hubo 80 audiencias, hubo 125 reuniones, hubo diálogo social durante 2 años. Entonces, uno podrá, y entiendo que el PIT-CNT cuando estudie esto podrá coincidir con una parte o con no. A mí realmente me parece fuerte que emitan una declaración ya yendo en contra del proyecto antes de estudiarlo en profundidad.
Algo que me parece interesante a destacar del proyecto, que no se ha destacado hasta ahora, en el área de solidaridad, es que se crea un ingreso mínimo garantizado, es decir, a cualquier persona a partir de los 70 años va a poder acceder a una jubilación, así fuera que no haya trabajado. Y también se crea un complemento para aquellas jubilaciones más bajas. Es decir, que se trata de igualar. Y en eso me parece que hay algo muy relevante, porque se está tratando de brindar más justicia e igualdad a los uruguayos. Aun cuando no se pueda probar, por ejemplo, si se trabajó o no. Que ese exactamente, es otro tema. que muchas veces era el problema de la gente. Entonces, a partir de los 70 años puedes acceder a una jubilación. Y además, recordemos que hoy había una diferencia entre el uruguayo que trabajaba de forma dependiente y el independiente. Había diferencias en la caja notarial, la bancaria, la militar. Y esto iguala, y todos vamos a poder acceder al régimen que mezcla el BPS y la FAP. Bien, un espacio para el auspicio y seguimos adelante en todas las voces. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Una visión distinta. Bueno, sigue el debate cuando está el auspicio. Por eso había que dejarlo. Francisco. Sí, a ver, tenemos un tema importante, generacionalmente, importante para el desarrollo del país, importante incluso en sus consecuencias económicas, porque este tema es uno de los temas relevantes, por ejemplo, en el que se fijan para mantener el grado inversor del país, que es muy importante para el desarrollo, para los préstamos, para no tener tasas de intereses, no pagar tasas de intereses altas el Estado en empréstitos internacionales, etc. Bueno, todo eso precisa que el nivel del debate, la profundidad del debate, se concentre en los temas planteados en el anteproyecto. Y digo esto porque me temo mucho que la iniciativa del PIT-CNT, centrando el asunto en si el presidente dijo o no dijo, prometió o no prometió, y la respuesta que es, los datos que tenía eran de 2016, en el 2019 no podía decir otra cosa, y Ramón Ruiz diciendo, no, pero tendría que haberse ajustado, cuando nos presenta libros editados en 2011, fíjate, 2011, 2012, 2019, o sea, el PIT-CNT te presenta libros para que estudies el asunto editados en 2011, pero le molesta que en el 16... En el 19 se abre con datos del 16. Entonces yo lo que digo es que vamos a superar un poquito eso. A los jóvenes seguramente haya que yo voy a pasar a jubilarme a los 65 años con esto, a ver si es por eso. ¿Vos entrás? Porque acá pero están, sí, acá las canas porque no me entran. perjudican. Las canas me perjudican, pero yo entro en el asunto. Francisco, así que estoy liquidado. Yo voy a poder descontar 2 años porque tengo 2 hijos. Bueno, ahí está. Eso es bueno. No, las madres, un año por hijo. Hay un tema también que hay que asociar a esto y es discutir también el mercado laboral que tenemos, ¿no? Que claramente tiene muchas cosas para mejorar. Sí, porque es lo que decía con razón Ramón Ruiz. Y lo demográfico. Pero hay un tema de evasión, hay un tema de calidad de los trabajos, que eso implica educación, eso implica productividad. Todo eso lo sabemos. Entonces, esos son temas de fondo reales que yo lo que deseo en este asunto más político, en el razonamiento que quiero hacer ahora, es tratemos de ir al fondo del asunto y no nos quedemos en la anécdota. Y me temo que la iniciativa del PIT-CNT va a ir al golpe duro de forma de legitimar esta reforma. Creo que Laura se equivoca cuando dice que el PIT-CNT rechazó el articulado. Si leemos atentamente la resolución, no hay un rechazo al proyecto de ley. Dice que lo estamos estudiando. Porque de la misma manera que dijimos, y quiero terminar con esto, lo del presidente de la República, yo le mandé a la producción y a varios de ustedes el video donde habla el presidente de la República y es muy claro. Por eso digo, quiero cerrarlo acá, los dejo para que ustedes después lo analicen y vean a ver si dijo o no dijo eso, y además con mucha propiedad cuando habló, porque fundamentó por qué proponía eso. Entonces lo dejo por ahí. Sobre el tema del diálogo, digo, tenemos diferentes, de repente, valoraciones sobre lo que significa el diálogo social. Yo con todo respeto y con mucha modestia quiero decirles que lo que hubo en estos 2 años fue una discusión entre técnicos, que es muy importante
el aporte, es muy importante, digamos, lo que puedan ofrecernos como insumo y como conclusiones, pero fue una discusión entre técnicos. No fue un diálogo social como nosotros lo concebimos, donde participan las organizaciones representativas con su representación política y toman de alguna forma lo que dice la otra organización y proponen, discuten, intercambian, acuerdan y luego se comprometen a llevar adelante alguna de las conclusiones. ¿Usted cree que eso debe pasar antes del Parlamento? Nosotros le dijimos al gobierno, pero el gobierno le dijimos que era necesario para reunir consensos sociales y políticos, convocar a un diálogo donde estuvieran todos los actores que intervienen en la seguridad social. Y el gobierno, en su momento, con toda legitimidad, con todo el derecho que le asiste, eligió el camino de una comisión integrada por 15 expertos, 15 técnicos, que trabajaron durante los 2 años. Nosotros entendemos que eso no es diálogo social y mucho más cuando esos expertos, por parte del oficialismo, dicen que van a título personal y que su opinión no compromete ni al gobierno ni a los partidos que gobiernan. Saldain. Sí, efectivamente Ramón tiene razón. Tenemos concepciones diferentes de lo que es un diálogo social. Por supuesto. En el 2007, el gobierno de la época, con la concepción que a Ramón le gusta, ¿sí?, resolvió hacer un diálogo social que tuvo 14 reuniones, donde los partidos políticos no tenían... Rodolfo, no, por favor. Sí, no, Ramón, no fue así. Por favor. Los partidos políticos no tenían más que voz porque no se votaba nada. Terminó con una relatoría signada por un principio, mantener un régimen de trabajo reservado. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso es lo que hizo la dictadura con el Acto 9, la serenidad del gabinete. Nosotros queremos esto hablarlo públicamente, por eso es exactamente lo contrario. Todo el proceso de estos 2 años está documentado, accesible, con evidencia. Realmente fue una actividad infinitamente más potente que el diálogo que legítimamente a ti te puede gustar, pero no es el diálogo republicano al cual nosotros adherimos, que incluye esto, que incluye lo que vamos a hacer el jueves con el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que convocó el ministro Mieres, que incluye ir el martes a conversar con el directorio del banco. Es decir, eso sí es republicano y eso sí es diálogo, pero no algo reservado donde las partes no tienen una representación que terminen votando. Tenemos una diferencia. Yo participé en ese diálogo y creo que es injusto decir o compararlo con, digamos... Es injusto, fue mucho menos potente. Es injusto comparar eso con algunas prácticas dictatoriales, porque aparte, después que terminaron las reuniones plenarias, hubo reuniones en comisión donde participaron y podían participar 14 todos. 14 reuniones en total. Digo, eso está documentado, fueron mucho más reuniones, no solamente las reuniones de las plenarias, sino reuniones en comisión. Yo participé, nadie me lo contó. Nadie me lo contó. Es historia, pero entonces, si es historia, vamos a ir a una pausa. Se puede decir que eso no fue diálogo, porque aparte terminó con una cantidad de avances desde el punto de vista paramétrico que le dieron derecho a la gente. Bien. Y nosotros le vamos a ver si me permite, Rodolfo. Vamos a ir a una pausa. De todos modos, acá cuando se menciona esta declaración, que es además lo más reciente que tenemos y tenemos que hacer hincapié en eso, usted dice, Ramón, que no hay una opinión aquí respecto al anteproyecto. Sin embargo, me permito leer algunos párrafos. El presidente de la República incumple su promesa de no aumentar, bueno, ya hablo de eso. Esto no es una reforma de la seguridad social, sino que se restringe el sistema de jubilaciones y pensiones sin abarcar dimensiones centrales como la atención a la primera infancia, la discapacidad, el sistema de cuidado. Otro punto, dadas las desigualdades y privilegios vigentes en la caja militar, que la convierten en el sistema más deficitario, el anteproyecto de ley no incluye las medidas que se requieren para buena parte de los militares en actividad, tampoco en impuesto a las altas jubilaciones. Y hay otro párrafo. También rechazamos las propuestas tendientes a profundizar y ampliar a otros subsistemas el fracasado régimen de ahorro individual administrado por la SAFAP. Seguiremos impulsando una seguridad social sin fines de lucro a partir de la eliminación de la SAFAP. Esto es una opinión sobre el anteproyecto de ley. Pero no es nueva. Correcto, pero es la opinión sobre el anteproyecto de ley. No, pero no es nueva. Claro. Yo creo que, yo voy a decir lo siguiente.
Nosotros vamos a estar en contra, porque todavía no terminamos de estudiar. Yo conozco porque desde el viernes al mediodía hasta hace un rato he estado trabajando casi sin parar junto con otros compañeros tratando de ir entendiendo la lógica e ir entendiendo el contenido del proyecto de ley que presentó el presidente de la República. Entonces, pero hay cosas que nosotros hemos planteado. Claro, pero aludiendo y sí, aludiendo porque, ¿por qué? Porque se va a extender el negocio de la SAFAP a las otras cajas. Vamos a ir a ese tema porque es uno de los temas polémicos. Además, también en este anteproyecto se las habilita a invertir en el exterior, que es un tema que ha generado debate. Y además también si efectivamente abarca todas las cajas. Hay algunas que el anteproyecto tiene una liñita solo, ¿no? Habría que ver. Puntos suspensivos. Las abarca a todas, fuera de toda duda. Sí. Hay algunas, profesional y bancaria, que van a precisar más que eso. Después de la pausa seguimos con estos dos temas. Seguimos adelante en todas las voces, intentando en este primer acercamiento a este tema, no sé si se aprecia a través de la cámara, ¿eh? Es esto lo que van a tener no solo legisladores. En algún 172 momento, 172. En algún momento iba a plantear aquello de la democracia directa, pero se iba a enojar Pancho. Hay derechos también contenidos acá, Rodolfo, que no se ha mencionado ese aspecto, por lo menos ahora. Sí, yo creo que está muy bueno encarar por ahí. Y ahora recordaba una columna de Santullo en Búsqueda hace tiempo. Sos un referente, loco. Que cuando decía sobre el informe de recomendaciones, formador de opinión, que cualquier socialdemócrata sueco, nórdico, escandinavo, creo que escandinavo, podría firmarlo al pie sin que se le moviera un pelo. Muy bien. No, eso lo dijo él, no yo. Yo lo que voy a decir ahora es por qué, digamos, acá creo que más que recorte hay expansión de derechos. Primero, no sé si vamos a poder ver la placa del suplemento solidario que nosotros les pasamos. Tal vez sí, la tenemos, la tenemos. Y la vamos a poder ver y comentar. Si es así, capaz que lo dejo para más adelante. Esa es la innovación central en esto. Es una innovación que tiene su origen fundamentalmente en el informe de la Comisión Marcel del gobierno de Bachelet del 2008. Ese informe propuso un suplemento solidario. No le va bien a Chile, ¿no? Pero ojo, Marcel, pero Bachelet es de tu palo. Pero Marcel es el ministro de Hacienda de Boric. No le va bien a Chile. No escucha, Marcel es el ministro de Hacienda de Boric. Hablemos del suplemento. Eso está muy bien, ese proyecto, eso se hizo, y eso va a significar que para la mitad de las altas que se den por el nuevo sistema van a cobrar más que hoy, con un diseño mucho más potente e inteligente, que se lo debemos fundamentalmente a Álvaro Forteza, de una forma de complementar, de suplementar las jubilaciones. O sea, cuanto menor es la jubilación, mayor es el suplemento. Es el suplemento. Exactamente. Vamos para explicarle al televidente que nos está mirando. Por eso la gráfica estaba bueno, el cuadro, si lo podemos ver. La tenemos. Ahí está en pantalla, mira. Que fue a lo que se refirió Mieres hoy, además. Claro, allí en ese ejemplo estamos tomando una persona que tiene un sueldo básico de 20.000 pesos. Es decir, que es un sueldo de una persona de pocos recursos, ¿verdad? De los deciles más bajos, probablemente el más bajo. Esa persona, si con las reglas que se están proponiendo, generaría una jubilación de 12.000 pesos. Con el suplemento solidario, esa persona va a cobrar 24.800 pesos. Va a superar el 100%. ¿Y eso por qué? Es decir, porque se considera que es un ingreso excesivamente bajo y hay un plus de solidaridad social financiado por el Estado, un fuerte componente allí redistributivo, que va a alcanzar a la mitad de las altas del sistema nuevo. Acá hay un segundo ejemplo. Este otro es un trabajador de ingreso más medio, 60.000 pesos. Su jubilación sería 36.000 pesos. Y va a tener un plus bastante menor que el anterior, porque va a tener una jubilación, 36.000 pesos está en el nivel promedio del BPS aproximadamente. Es decir, va a tener un plus más pequeño, 2.300 pesos. Va a cobrar 38.300 pesos, una tasa de reemplazo de 64%. Cambio un poquito a otro rubro. Es decir, bueno, ahí tenemos otra similar que el anterior. Cómputos fictos por cuidados.
La ley del 2008 incorporó cómputos fictos por cuidado, y creo que en la buena dirección, 1 año por cada hijo con un máximo de 5. Pero solo aplica... Producto del diálogo. Sí, solo aplica en BPS y en caja militar. Nosotros estamos proponiendo en el anteproyecto extenderlo a todas. Porque si la situación que lo amerita es la maternidad, debería aplicar para todas. Para policías, para bancarios, y notarios, etcétera, etcétera. Por otro lado, estamos proponiendo que si aquellas parejas que tengan hijos con discapacidad severa, se duplique ese cómputo por cuidado. Y esto es producto del diálogo también. Nosotros recibimos asociaciones de padres en la comisión, está consignado en los informes, que plantearon las particularidades que les implicaba el tener que hacerse cargo del cuidado y la atención de hijos en ese contexto. Que esto puede ser insuficiente, probablemente, siempre es posible ir a más, pero va en esa línea de ampliación de derechos. También tenemos en eso, en el cómputo del básico jubilatorio en la maternidad. Es decir, en la maternidad suele pasar que la madre, sobre todo en el sector privado, pasa un periodo ganando menos o fuera del mercado de trabajo. Si ahí se prevé, y esto está en el artículo 42, lo anterior estaba en el artículo 40, digo para ayudar a navegar en el texto, que no es fácil. Lo que está en el artículo 42 que dice que si hubo una afectación en el nivel salarial, retributivo, hasta 5 años del que se toma para el periodo de cómputo se pueden retirar. Se le van a computar, no se le va a computar ese periodo, un periodo más chico. También asociado a la maternidad. También se prevé un bono por brecha de género, que ese bono por brecha de género, el monto va a ser determinado en oportunidad de las leyes presupuestarias. No lo determinamos acá, porque va a depender un poco del total de recursos públicos que estén involucrados en esa política. El porcentaje que se aplica para liquidar la jubilación, le sacamos un efecto negativo que tenía de perjudicar a aquel que postergaba la jubilación. Es decir, el que le convenía jubilarse antes y no postergarla. Más allá de que la ley establecía un plus, ese plus era menos que el que correspondía actuarialmente. Ahora estamos proponiendo uno más justo. El promedio, ahí vale decir que es de 62 años y medio, ¿no? Correcto. Más allá de que ese plus, digamos, no fuera tan bueno, la gente no se jubila a los 60. No, la gente se jubila básicamente en ese entorno de edad. 62 y algo. También extendemos, por ejemplo, pensiones de sobrevivencia. Es un detalle casi, pero es una señal creo que importante. Bien. Si el hijo está haciendo estudios terciarios, la pensión se extiende hasta los 23 años. Entonces, yo no entiendo cómo el comunicado que hacías referencia tú, que leía Daniel, habla de recorte de derechos. Al contrario, hay ampliación de derechos. Y sigo. Es decir, también estamos ampliando los derechos del personal policial y del personal militar que se incapacita o fallece en acto de servicio. Es decir, nos parece que es de orden. Si son servidores públicos con esa función y en acto de servicio dejan una familia o ellos se incapacitan, tienen que tener un tratamiento distinto que el resto de la población. Nos parece que el principio de igualdad debe reconocer aquellos casos donde hay un sólido fundamento para tratarlos distintos. Bien, vamos a hacer son 30, por lo menos. No, yo sé, el tema es que no podemos repasar las 300 páginas, pero está bueno hablar de... Son 30 que amplían derechos. ¿Ah? Es decir, creo que eso es bien importante marcarlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen parte de su historia laboral en una caja y otra parte en otra caja. Resulta que la ley que está vigente, cuanto más trabajan, más pierden. Es decir, les conviene trabajar menos. Y si tienen 2 trabajos, se les computa la mitad. A mí me ocurre, como profesor, hay una universidad donde doy clases, les pido por favor no me paguen, porque si me pagan, yo pierdo. Esas son cosas que no tienen sentido, que son parte de la injusticia y son parte de los derechos que acá se Vamos a un breve auspicio y seguimos aquí en Todas las Voces. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Bueno, pero acaba de decir algo interesante, a ver, Ramón, o sea, si hay cuestiones que ustedes entienden que no van... Pero hoy en la conferencia de prensa se dijo
que íbamos a estar en contra de todo lo que entendemos que no es un avance para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero también vamos a estar de acuerdo con todo lo que significa ampliación de derechos para la gente. Nosotros, por ejemplo, yo te escuché decir a ti en un programa de radio que lo sustantivo no era quien administraba el fondo del pilar de ahorro individual, que lo importante es que hubiera un pilar de ahorro individual. En esos materiales que están desactualizados para el señor, están editados en 2011. Están desactualizados. En esos materiales, nosotros ya, porque justamente hace muchos años que lo venimos diciendo, nosotros desde el 2003 estamos planteando un pilar de ahorro. La diferencia es que el pilar de ahorro que planteamos no es privado, no es lucrativo, sino que de la misma manera que lo administran hoy los privados, lo podría administrar el Estado. Entonces, nosotros estamos planteando... No veo al BPS en esa función. Bueno, no, pero no el BPS, no digo que sea el BPS. Me imagino una transición donde República FAP, con la experiencia que tiene, se vaya transformando en en un pilar de ahorro que esté administrado profesionalmente. Es lo que es República FAP. Sí, pero... Una empresa pública. Tú eres accionista de República FAP. Exactamente. 37% de las acciones tienen Por eso República FAP es el que cobra la comisión más baja. Porque justamente los accionistas de República FAP son los bancos públicos. A ver. BPS, Banco de Seguro, y también el Banco República. Quiero hacer una lectura política de lo que se viene. Es decir, acá Rodolfo Saldain ha dicho que va a estar en diálogo, ya han mencionado otras reuniones por delante, pero me interesa, obviamente, más allá del oficialismo, que notoriamente, más allá de algún matiz, obviamente, seguramente acompaña este proyecto, me interesa la oposición, porque si efectivamente lo que queremos es un consenso, una política de largo plazo que implique más apoyo que el del oficialismo, hay que ver qué es lo que hace el Frente Amplio. Tú decías con toda razón, lo está estudiando, pero la jugada política de hoy es una jugada política del PIT-CNT, que es un poco la cabeza pensante, o digamos, un protagonismo mayor, en fin, no sé cómo llamarlo, vinculado a la izquierda, al Frente Amplio, es decir, a nadie escapa que Pereira salió del PIT-CNT, que le marca la cancha al Frente Amplio. No, nada que sí, ver. le marca la cancha, por supuesto que le marca la cancha, porque lo que le está diciendo... Esa es tu interpretación. Sí, no la tuya, obviamente, No, por eso estoy hablando yo y no tú. Por eso estoy hablando yo y no tú, está claro. Y tú estás en el PIT-CNT. Sí, pero atribuirnos eso tampoco... Yo estoy diciendo que ustedes salieron y se opusieron, mientras que el Frente Amplio dice, quiero estudiarlo. Eso merece una interpretación política, porque yo lo que digo es, le está marcando la cancha. ¿Por qué quiere decir esto? Quiere decir que si el Frente Amplio termina adhiriendo, se tiene que separar lo que haga del PIT-CNT. Pero el PIT-CNT dice, ojo que yo ya estoy en contra, de arranque estoy en contra. Eso hay que ver cómo lo termina moldeando, articulando la izquierda, porque recordemos que Pereira es hijo político del PIT-CNT. Perdón, yo no tengo la misma lectura y quiero decir, menos mal. Estamos hablando de un proceso que en algunos ámbitos, y como se dijo acá, es abierto y está en elaboración. Es decir, más allá de que haya una propuesta del Poder Ejecutivo, eso no quiere decir que lo que va a terminar saliendo es exactamente lo que está planteando el Poder Ejecutivo. Claro. Que es un poco, yo creo que está resultando un poco radical y esquemático. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que yo, que capaz que soy más paloma, apostaría justamente, claro, pero apostaría justamente. Acá, cuando estábamos en el auspicio, y que después Ramón lo explicitó, había una zona de contacto. Yo tampoco estoy de acuerdo con el comunicado que sale con la plancha, pero me parece que en la medida en la que exista un diálogo y se puedan encontrar zonas en común. ¿Pero por qué digo esto? Porque quien vaya a gobernar en el siguiente periodo tiene dos opciones. O se encuentra con el muerto o se encuentra con una reforma a medio hacer. Es decir, inclusive al Frente Amplio le interesa encontrar puntos de acuerdo. Y me hago cargo de lo que dije, de que este proyecto originalmente, no he tenido tiempo de mirarlo a fondo como anteproyecto de ley, lo hubiera aprobado un socialdemócrata escandinavo sin mucho problema, porque para mí recoge un montón de la socialdemocracia. Abdala no es socialdemócrata escandinavo. A cuenta de mucho más para desarrollar en otros programas desde ya, hay un asunto que, si querés, me involucra. A ver. Esto del retiro parcial flexible, que me parece también un componente fuerte. ¿Te estás anotando? Claro, yo quiero seguir. Pero permíteme, Daniel, para construir sobre lo último que dijo Fernando, cortita, que me parece por favor, importante. Lo que permite que la reforma sea gradual
es el hacerla hoy. Sí, correcto. Claro. Porque el gradualismo, que es lo más importante, porque hoy la gente ya se retira a los 62 años y medio, esto plantea que recién los nacidos en el 67 aumenten a 61 años, 62, recién en 2035. El otro día hacíamos el cálculo aquí en Telenoche, Claro. van a pasar 4 presidentes por lo menos. Por eso, ¿no? entonces, lo que nos permite hacerla de manera gradual es si se aprueba ahora. Si no, ya después la capacidad de hacerla de manera gradual se pierde. A ver, sobre esto, Rodolfo, el retiro Es parcial ahora. flexible. Y el retiro parcial flexible, hoy existe una norma de retiro parcial que es un fracaso total. Nadie se adhirió a ella. Son Pero también un hay falta de puñadito, información. 25 creo. Está en el informe de diagnóstico el número. Porque tiene problemas de diseño, ¿verdad? Acá estamos yendo a una forma bastante más amigable de hacer ese tránsito, donde no se castigue a aquel que decide empezar a achicar su jornada, o trabaja menos horas, o de pronto trabaja menos días, de pronto vemos a Daniel que conduce el informativo de lunes a miércoles y después no. Y después desde otro lado, desde la costa, por ejemplo. Rodolfo, fue un avance que ahora nos permite ir a más. Claro. ¿No? Digo, a ver, y a ver, Ramón, se construye. bien, pero Sí, a nosotros nos gusta, y esa es nuestra política, construir sobre la base de lo que ya existe, de lo que aportaron otros. Las sociedades evolucionan a partir de la acumulación. en alguna de las opiniones que escuché ahora no vi ese espíritu. Pero de todas maneras, yo quiero decir que yo mandé el video para que lo pasaran. Digo, vimos las transparencias de Rodolfo. Me hubiese gustado que ustedes escucharan el video. Habrá otra oportunidad. ¿Qué y video? de repente el video sobre lo que dijo Sobre el lo que doctor dijo el Lacalle. Pero ya está, discutamos para adelante, porque si no vamos a estar hablando todo el tiempo de si dijo o no dijo. A ver, en esto el PCNT no está solo, porque el 73% de la población dice que no está de acuerdo con aumentar la edad legal de retiro. El PCNT no está solo, o no está tan solo. Y esto es una encuesta que ordenó la Comisión de Expertos. No, Es esto vieja, es ¿no? una encuesta Tenemos de la otras ahora. Sí, no debe dar muy Bueno. diferente. Acá hay otra encuesta donde decimos, que también hizo la Comisión de Expertos, donde dice que la mayoría de los uruguayos quiere que se introduzcan cambios en la caja militar y en las otras cajas. Y acá se hace, Y por se favor. incluyen todas. Por favor. Vamos a decir que A ver, no estoy hablando de los pero soldados, sé específico. no estoy hablando de los soldados, ¿Qué queda fuera? estoy hablando de Pero, que Ramón, hay ¿qué caja militares no que entra en la ganan de reforma? promedio en el quinto quintil más de 140.000 pesos de promedio y no se le pide un esfuerzo. Nosotros planteamos la comisión de expertos que hubiera un impuesto, Un para, impuesto, para esas jubilaciones, no para los soldados que ganan 15.000 pesos, sino que estamos planteando que esas jubilaciones que fueron dadas en condiciones de privilegio por todos los gobiernos, ¿verdad? pusieran algo, Por todos los gobiernos. que pusieran algo con Pero respecto por todos a la los seguridad gobiernos. social. Sí, Perdón, porque en el perdón, 2018, Ramón, se intentó hacer una reforma y Ramón. lamentablemente no hubo Pero consenso tuvieron de 15 los años sectores de políticos. mayoría absoluta. Perdón, ¿qué está planteado para la caja militar? Porque está bueno que la gente que Caja está mirando militar, sepa. Lo que se está planteando es que después de este periodo de transición de 20 años, Sí. 20 pasan al régimen general, como todos, con algunas particularidades. Esta que yo mencionaba, por ejemplo, Sí. del acto directo de servicio, parece de orden. También el militar, al igual que el policía ejecutivo, el militar propiamente, va a tener como una bonificación, como la tiene hoy con la ley del 18, pero no la va a tener en el anteproyecto aquel personal del Ministerio de Defensa que no es militar propiamente, particularmente sanidad militar. Ahí son aproximadamente 4.000 puestos de trabajo sobre Pero ahí hay mucha gente que se 27.000. jubila muy joven, ¿no? Absolutamente. Y nosotros en ese análisis del principio de igualdad consideramos que no hay fundamento suficiente para que un odontólogo militar se Exacto. jubile Claro. distinto que un odontólogo de ACE. Diferente es que pueda tener una bonificación cuando está en la misión de paz. Ahí sí, ese periodo, bueno, puede tener un cómputo distinto. Es decir, esas son, digamos, algunas de los cambios. Después, el régimen va a ser el mismo porcentaje de asignación de jubilación que todo el mundo. Sí, sí, Van pero a en ir a los 20 25 mejores años. Es decir, con la progresión esa. Rodolfo, quizás en las reuniones que hay en esta Impuestos, semana sí. vamos a tener más información. Pues nosotros pensamos que el proyecto iba a tener proyecciones, iba a tener más información tiene. sobre el Por impacto. supuesto que las En tiene. este proyecto
Eso es texto. Bueno, acá no hay proyecciones, no se dice. Si me permite, Ramón, por favor, vamos a un auspicio porque ya estamos en el tramo final y seguimos con este tema, por favor. Cuando ese difícil momento llega, la seriedad y responsabilidad son fundamentales. Roa de Hermanos. Informes 2708-4084. Bueno. Bien. No, a mí me gustaría antes de terminar saber, Rodolfo, por qué se continúa con el régimen de las AFAPs, porque en definitiva también ahí hay un tema ideológico que está sobre la mesa, y por qué se las habilita también a invertir en el exterior. Bien, las AFAPs como tal son una forma de administrar ahorro previsional, no es la única, ¿no? Ramón ha dicho lo que yo he dicho y lo he escrito, está en mi último libro, lo puse con todas las letras, ¿verdad? Es decir, fue una forma que es una forma, no es la única. Lo que sí es absolutamente imprescindible en países que envejecen son esquemas de ahorro individual que acumulen suficientes recursos para que una parte del ingreso jubilatorio provenga de ese ahorro previo y bien administrado. Por eso se requieren inversores capacitados e institucionales. Aquellos países que envejecieron antes que nosotros, que logran desempeños mejores en cuanto a los beneficios que le entregan a su población y en cuanto a alivianar el peso en las generaciones nuevas, tienen sistemas de ahorro de larguísima data. Eso no es un invento uruguayo. Es decir, Países Bajos tiene 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro jubilatorio y su nivel de gasto público es 8 puntos del PIB, pero tiene 2 veces su Producto Bruto Interno. Uruguay tiene 30% de su PIB en ahorro jubilatorio. Es decir, eso es lo central, que haya un esquema plenamente financiado en ahorro previo con gestión profesional. Que nos guste más o menos las AFAPs, bueno, no sé, eso digamos es otro tema. No es la única forma. Suecia estableció, para seguir con el ejemplo de los escandinavos, Sí. estableció un sistema mixto que está plenamente integrado a lo que sería el BPS sueco. Nosotros tuvimos 4 seminarios con los actores suecos, incluso sindicatos. ¿Cómo funciona ese sistema? Una parte del aporte va para cubrir mediante reparto las jubilaciones en curso de pago, bajo un método de cuentas nacionales, que es otra cosa, y hay otro porcentaje que se capitaliza a nivel individual. Esos registros de datos, eso lo lleva la misma agencia sueca de pensiones, pero es decir, hay actores del sector financiero autorizados a administrar determinados portafolios de fondos, donde la gente dice, quiero un portafolio de más riesgo, de menos riesgo, etcétera, etcétera. Es otro diseño, ¿no? No es un único diseño, pero lo central es que haya un esquema de ahorro individual plenamente financiado. Se nos está yendo el tiempo. Quedó pendiente lo que planteaba Viviana respecto a esa potestad ahora de inversiones en el exterior. Sí. Y después me gustaría también consultarle, para ver si podemos comprimir la respuesta. Usted hablaba hoy de errores de diseño, y estoy preguntándole de pronto al que más sabe de estos asuntos. Bueno, muchas gracias. ¿Hubo un error de diseño respecto a que las prestaciones actuales, mediante el sistema de AFAP, las sirva solo el Banco de Seguros y que no sea algo que despierte interés en otras instituciones financieras? Voy rapidito. Tal vez parte lo debería contestar más un economista. En la medida en que se va generando tanta acumulación de ahorro en un mercado tan chico como el uruguayo, distorsiona radicalmente los precios de la economía. En una economía chica como la nuestra es imprescindible zafar de lo que los técnicos llaman el riesgo doméstico. Y eso implica poder diversificar en otros activos. Eso lo hacen todos los países y todos los sistemas de seguridad social del mundo. Es un portafolio más balanceado. Un portafolio más balanceado. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y básicamente eso, ¿por qué es el Banco de Seguros el único que paga? El Banco de Seguros es el único que paga porque ha habido durante demasiado tiempo alteraciones incluso a los contratos hechos por las propias empresas aseguradoras. Hoy hay un problema realmente importante en ese aspecto. Estamos introduciendo una serie de elementos que llevan, por ejemplo, a que cambie el diseño del seguro colectivo de invalidez y muerte en actividad. De cada 100 pesos que se aporta en AFAP, 14 se lo lleva el Banco de Seguros. Ahora, es un proveedor monopólico, de hecho, con 4 clientes cautivos, las 4 administradoras, y el que paga, el ahorrista, ni se entera. Si realmente como diseño eso está muy mal. Acá lo estamos cambiando, estamos yendo a una licitación también.
Nada le prohíbe a las aseguradoras privadas de que participen. El problema es que el Banco de Seguro, al pagar la renta vitalicia de la SAFAP, está perdiendo. No, ya no. Está perdiendo, Ya sigue no, perdiendo. se No fue corrigió suficiente. Nosotros tuvimos una reunión con el directorio del Banco de Seguro del Estado y nos dijo que si bien había mejorado, no alcanzaba... Mira, el seguro colectivo de invalidez y muerte acá hay que tuvo... decir, no hay un monopolio del Banco de Seguro. 1.200 millones Rodolfo, de dólares de resultado técnico. Creo que no te ese seguro. interrumpí, a ti por lo menos en ninguna oportunidad. El Banco de Seguro está pagando la renta vitalicia a pérdida. Y por eso las aseguradoras privadas no participan en el negocio. Porque si el Banco de Seguro estuviera equilibrado o tuviera ganancia, estoy seguro que los privados participarían. El tema es que acá el monopolio se da de hecho, como tú dijiste, y nosotros decimos, si se amplía el negocio de la SAFAP a las otras cajas, lo que va a haber es más mercado para la SAFAP y va a haber más pérdidas para el Banco de Seguro del Estado. Y la única manera de que eso... llamado a licitación, pero, se acaba de decir. Pero el llamado a licitación, bueno, eso está en el proyecto ya de lo ley. Conversamos en estos días. Sí, lo vamos a conversar, pero por ahora lo que ha ocurrido es que la SAFAP el año pasado ganaron $1 millón por mes, 12 millones de dólares en el año. Acá, los que están acá saben que las ganancias que han tenido la SAFAP han sido muy, pero muy desproporcionadas. Antes de la ley de los cincuentones, ganaban 32 millones de dólares por año. Porque el gobierno lo Pero dejó. el gobierno y la oposición que podría haber planteado también, la oposición podría haber impulsado de que había que regular eso y todo el mundo se cayó y nadie dijo nada. Pero de todas maneras, por eso ahora el gobierno tiene la iniciativa también. Y estamos planteando una agencia reguladora. Y por eso mismo creo que hay que pensar en que el sistema de ahorro individual desde nuestro punto de vista, y no es la primera vez que lo decimos, fracasó en el mundo y acá en Uruguay está pagando prestaciones de 7.000 pesos. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte, ¿no? Sí, habrá mucho más de este tema, me temo que tendremos más programas antes que termine este año. Por hoy es todo. Por hoy es todo. Será hasta el lunes que viene, que pasen bien. Chao.